la Santísima Virgen María, nuestra Madre, para que interceda por nosotros y nos regale la pureza de su alma, de su mente y su corazón para llegar nosotros también a la santidad. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos. La vocación universal a la santidad de vida, enseñada por el Concilio Vaticano II, constituye la síntesis sencilla y a la vez sublime de todo su magisterio pastoral, su conclusión teórica y como principio práctico de la buena nueva evangélica aplicada a la vida. Eso es en síntesis la llamada universal a la santidad que nos hace el Concilio Vaticano II, como una síntesis sencilla y sublime de su magisterio pastoral, de una forma teórica, pero también de una forma práctica, dice el documento del Vaticano II. Este llamado fluye de la universal voluntad salvadora de Dios, donde se refiere San Pablo en la primera carta a Timoteo, que Dios quiere que todos los hombres se salven. Todos los hombres, nos dice el concilio, están llamados por eso a esta unión con Cristo, luz del mundo, de quien procedemos, por quien vivimos y hacia el cual nos movemos, dice San Pablo, pero también lo dice Lumen Gentium número 3. En él existimos, somos y existimos y nos movemos, como dice, pues, ¿verdad? Bien, la Iglesia, por eso, nacida del misterio pascual de Cristo, esta Iglesia es realización en el tiempo de ese designio salvífico de Dios. Así pues, quienes se incorporan a la Iglesia por el bautismo, estamos llamados a hacer realidad y plenitud su vocación cristificante. Todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos por tantos y tan poderosos medios de salvación, somos llamados por el Señor, cada uno por su camino. Somos llamados a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre Celestial. Lo sigue refiriendo Lumen Gentium. En esta enseñanza, entonces, advertimos el nova et vetera del Evangelio, ¿verdad? Según Mateo capítulo 13. Quiere decir lo nuevo y lo viejo del Evangelio. Por la reiteración de una doctrina tradicional en nuevos contextos y más amplias proyecciones. Eso quiere decir nova et vetera, ¿verdad? Lo nuevo y lo viejo del Evangelio. Esa doctrina tradicional, pero con nuevos contextos y más amplias proyecciones que nos presenta el mundo y los medios actualmente. Bien, entonces, nuestra reflexión sobre el llamado a la santidad que nos hace el Concilio Vaticano II se refiere entonces básicamente a lo que enseña nuestro concilio, pero este concilio, sin embargo, como floración primaveral, será considerado también en algunas expresiones del magisterio más reciente que encausan su germinación en el campo del padre de familia. Recuerden que dice el Evangelio que el verdadero padre de familia va sacando de lo viejo y de lo nuevo para enriquecer a sus hijos. Entonces el Concilio Vaticano II, en ese sentido, como una nueva primavera de la fe, también es considerado todo eso nuevo y todo eso viejo
en las mismas expresiones del concilio y del magisterio actual. Se refiere al magisterio posterior al concilio, porque el concilio servirá también de referencia para ese magisterio actual posconcilio, para encauzar que los frutos del concilio germinen en nuestra alma, en nuestros corazones, así como el Padre hace germinar los campos, ¿verdad? Así también como el padre de familia, les decía anteriormente, que va sacando de sus tesoros lo viejo y lo nuevo para enriquecernos. Bien, un primer subtítulo de esta reflexión, la santidad. ¿Verdad? Tendríamos que buscar un poco la concepción de santidad en el Concilio Vaticano II. Como es bien sabido, pues el llamado universal a la santidad encuentra su lugar central en el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Lumen Gentium en el capítulo 5, los numerales 39 al 42. Aun cuando emergen también a través de otros momentos del magisterio conciliar en otros textos del concilio, como una vertebración, o sea, más bien yo diría, para que lo entendamos bien, como un eje transversal en todos los temas del concilio, que le dará consistencia ese llamado universal a la santidad en todo el magisterio conciliar, en todos los aspectos, en todos los documentos del concilio. Le da entonces solidez, como la columna vertebral, quiere decir eso, ¿verdad? Como una vertebración. Como la columna vertebral del todo el magisterio del Concilio Vaticano II está entonces la llamada universal a la santidad, sin la cual no es posible llegar a la comprensión plena, pues, de este mensaje que nos quiere dar el Concilio Vaticano II. Ahora bien, en todos los textos del Vaticano II no encontramos una explícita definición de santidad. Pienso que lo hará Papa Francisco en su encíclica Gaudete et Exsultate, pero por el momento quedémonos con esto que dice la reflexión, que no hay una explicación explícita o una definición explícita de la palabra santidad en el Concilio Vaticano II, pero sí bien se dan muchos elementos que configuran su completa descripción. Esto quiere decir que si nosotros unimos todo lo que dice sobre la santidad el Concilio Vaticano II, vamos a llegar a la conclusión de que nosotros mismos podemos sacar una definición, un concepto explícito de lo que significa la santidad. Las notas 2 y cuarto del texto finalmente promulgado por el Concilio Vaticano II, esas notas provienen de los anteriores esquemas preparatorios que preparaban, valga la repetición, los encuentros del Concilio Vaticano II, y se hace reseña de esos 2 y 4 textos, de esas notas, porque señalan importantes puntos de referencia al ser compulsados en sus fuentes, porque citan las fuentes bibliográficas. Entonces su contenido fue, por eso, ampliamente utilizado por la exposición conciliar, pues, del tema de la santidad. También en los años siguientes al Concilio Vaticano II, el Papa San Pablo VI abordaba o abordaría, ¿ves? Porque tenemos que hablar en pretérito porque el Papa ya murió, pues, pero sí estamos refiriéndolo a los años posteriores al Concilio Vaticano II, y aún cuando el Papa San Pablo VI estaba vivo, él abordó el tema en la audiencia general del 14 de junio del 72. Y él, señalando sobre la base de la Summa Teológica de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino,
que si bien religión y santidad son dos conceptos distintos, no pueden concebirse sino de manera coincidente. O sea, las dos palabras, según la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, religión y santidad, que son dos definiciones diferentes, se tienen que concebir la una con la otra, porque las dos coinciden. Y esto llevaba al Papa San Pablo VI a concluir diciendo que para un cristiano que quiera ser auténtico, la secularización como programa de vida es una conclusión incompleta, por no decir inaceptable. Recordemos que la secularización es más bien el modernismo que quiere sacar a Dios de la vida del ser humano. Entonces más bien quieren descristianizar a la sociedad. Por lo tanto, decía el Papa, en referencia a la religión y a la santidad que señala Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, dice que la secularización es inaceptable. Yo me iría al último concepto, porque dice que el Papa la consideraba incompleta, por no decir pues inaceptable. Yo pienso que hay que decir que es inaceptable. Por eso la secularización para llegar a la santidad. Por su parte, el Papa San Juan Pablo II, a su vez, retomaba el tema desde su fecunda perspectiva de su magisterio, ¿verdad? Y él hace referencia a este llamado a la santidad, San Juan Pablo II, en las audiencias generales del 11 y del 18 de diciembre de 1985. Yo creo que valdría la pena de buscar esas dos audiencias generales, se los dejo de tarea, buscar esas dos audiencias generales del Papa San Juan Pablo II del 11 y el 18 de diciembre del 85 y leerla a ver qué nos dice el Papa sobre el llamado a la santidad con referencia a lo que dice el Concilio Vaticano II. Bien, avanzando un poco más, la santidad de Dios nos parece en la dimensión de separación de todo mal moral. Esto es exclusión radical del pecado. Repitámoslo para que lo comprendamos bien. La santidad de Dios nos aparece en la dimensión de separación de todo mal moral. Entonces, si nosotros nos separamos de todo lo malo, ¿verdad? La exclusión del pecado, tenemos que sacar el pecado de nosotros, porque dice el texto, una exclusión radical significa que la santidad de Dios debe aparecer en nosotros cuando nosotros separamos todo el mal moral que puede existir en el ser humano y unirnos o hacernos del lado de la bondad absoluta de Dios. Dios, infinita bondad en sí mismo, lo es también para sus criaturas, en la medida, en la capacidad óntica de las criaturas, la capacidad de la esencia misma de la naturaleza humana, quiere decir la palabra ontológica. Significa que en la naturaleza humana nosotros tenemos una capacidad ontológica, o sea, de elemento constitutivo de la naturaleza humana, donde nosotros podemos inclinarnos hacia la bondad de Dios, hacia la bondad absoluta de Dios, porque esa bondad absoluta también es para las criaturas. Él la ha puesto en nuestras manos. Recordemos la ley natural. La naturaleza humana que debe buscar el bien y rechazar el mal. Esa es la ley natural, recordémoslo. Entonces, el llamado de Jesús, sed perfectos como perfecto es vuestro Padre Celestial, del Evangelio de San Mateo capítulo 5. Este texto se refiere a la perfección de Dios en el sentido moral, en su santidad. Recordemos que en Dios no hay pecado. Recordemos que los actos morales del ser humano se miden por la bondad de nuestros actos o la maldad de nuestros actos.
por el pecado, ¿verdad? O por la gracia. Eso significa que nosotros tenemos que estar en estado de gracia, en estado de verdadera moralidad cristiana, rechazando todo mal moral para que pueda, pues, habitar en nosotros la santidad de Dios. Y que ese llamado que nos hace Jesucristo, de que seamos perfectos, pues redunde en perfección nuestra y en glorificación de Dios, pues, ¿verdad? Porque se refiere a esta perfección humana con respecto de Dios en el sentido moral. Dios, que es la suma santidad, la suma perfección, la suma bondad. Por lo tanto, en Dios tenemos que hablar de la exclusión total y definitiva del pecado y la absoluta afirmación del bien moral. Y expresa lo que ya enunciaba el libro de Levítico en el capítulo 19, que viene a ser lo mismo que dice Levítico: sed santos, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios, dice Yahvé de los ejércitos, ¿verdad? Y también San Pedro lo reiterará en su primer carta, capítulo 1, que dice: la criatura pues ha de conformar su voluntad con la ley moral. Si ustedes se dan cuenta, hay una ligación total de la teología espiritual con la teología moral cristiana. Es una continuación, porque la moral cristiana te conduce a hacer el bien y evitar el mal, y la teología de la espiritualidad es para llegar a la perfección de la vida cristiana, al asemejarnos cada vez más a nuestro Padre Celestial, que es perfecto. Así estamos llamados nosotros a ser perfectos, a llegar a la estatura del hombre perfecto, Cristo Jesús, también dirá en otro texto la Sagrada Escritura. Bien, en el Antiguo Testamento, tanto antes del pecado original, que refiere el Génesis capítulo 2, como después de ese pecado original, que dice el Éxodo capítulo 20, Dios se revela como fuente de esta ley moral, como la santidad misma se revela a Dios en estos textos del Génesis. Y también, por su parte, en el Nuevo Testamento, Jesucristo revela de manera gradual, pero con toda claridad, una nueva fase de la santidad divina. Porque dice Jesús: Dios es santo porque es amor. Separación absoluta, por lo tanto, del mal moral. En Dios no existe el mal moral. Y también identificado de manera esencial, absoluta y trascendental este Dios con el bien moral, porque Dios mismo es su fuente. Porque es Él mismo, es el bien moral, el bien absoluto en sí mismo. Ahora, de esta eterna voluntad de Dios sobre el bien, de esa voluntad eterna brota la infinita bondad de Dios para sus criaturas, especialmente para el hombre, ¿verdad? Porque si bien Dios ha expresado la voluntad infinita de su bondad en todos los bienes creados, los bienes visibles, el universo entero, la tierra, el mar y todo cuanto contiene, pero sin embargo es especialmente entonces el bien brota de Dios para sus criaturas, los hombres. Por eso la providencia divina, por la cual continúa y sostiene la obra de la creación, la redención y la justificación, por la cual Dios mismo ofrece su propia justicia en el misterio de la cruz de Cristo, y muestra sus entrañas infinitas de misericordia de Padre en esas mismas parábolas de la misericordia del capítulo 15 de San Lucas, especialmente esa parábola del hijo pródigo o del Padre misericordioso, si le podemos cambiar también el nombre a esa parábola. A partir de aquí, todo esto que hemos reflexionado nos tiene que introducir de una manera directa a la enseñanza propiamente sobre la santidad que hace referencia el Concilio Vaticano II. Empecemos. Dice el Concilio Vaticano II que Dios mismo, que es amor, es origen,
es iniciador de la santidad a la que nos llama a todos. Y lo hace por la fuerza de su espíritu comunicado a los redimidos. Ese espíritu es en virtud pues de la Pascua de Cristo Jesús, el Señor, que muere y resucita por nosotros. Entonces, dice el concilio, Dios, amor, es origen de santidad, a la cual estamos llamados todos, pero no solamente a que nosotros busquemos la santidad, sino que Él mismo nos da la fuerza de su espíritu, esa fuerza que nos comunica a todos los redimidos en virtud de la gracia obtenida en la Pascua de Cristo. Recordemos que la virtud de Cristo es infinita, nos alcanza a todos, desde el primero hasta el último hombre que viene a este mundo. Bien, entonces, la presencia vivificante del Espíritu de Dios hace posible que el amor divino asuma al amor humano, como lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 5. Y ese amor humano lo haga vivencia de caridad. Esta caridad, que es el don mismo e imprescindible, que es vínculo de perfección y es plenitud de la ley. La caridad es todo eso. Es imprescindible, es vínculo de perfección y es plenitud de la ley. La caridad, el amor humano y la caridad divina rige todos los medios de santificación. Los informa, quiere decir que les da forma y los conduce hacia su fin último, que es Dios. De aquí entonces que la caridad, el amor para con Dios y para con el prójimo, es el signo distintivo del verdadero discípulo de Jesucristo. Miren que es una gran revelación, pero es una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque si nosotros queremos decirnos y ser realmente verdaderos discípulos de Jesucristo, tenemos que tener caridad. Caridad es el amor humano llevado a la perfección divina. Entonces, la caridad de Dios en nosotros es el distintivo del verdadero discípulo de Jesucristo. Yo creo que aquí vale un examen de conciencia, porque es difícil que todos tengamos un amor perfecto, ¿verdad?, para con Dios y para con el prójimo. Pero sin embargo, tenemos que ir caminando hacia esa finalidad de ir perfeccionando nuestro amor. ¿Por qué? Porque a ejemplo suyo, el supremo testimonio de amor que dio Cristo en la cruz, al cual son llamados algunos especialmente ante los perseguidores en el martirio en primer lugar, ¿verdad? Dice que son los que dan plenitud de testimonio de la caridad divina. Dice la Lumen Gentium en el número 42. Entonces es pues completamente claro que todos los fieles de cualquier estado, de cualquier condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Dice Lumen Gentium número 40. Así que ahí está la revelación de la teología espiritual y del crecimiento espiritual y la santidad a la que nos llama el Concilio Vaticano II. Y con estas expresiones subrayadas por nosotros, ¿verdad?, en esta reflexión, el concilio quiso enseñar categóricamente que la meta abierta a todos no es una santidad meramente genérica. Yo soy santo porque soy bautizado y pertenezco a la iglesia. Con eso, pues, estamos en la comunión de los santos. Dice el concilio que no. La meta que está abierta para todos lo refiere y lo enseña categóricamente, dice, incluso con la heroicidad en el sacrificio de Jesucristo. Más bien en el seguimiento de Jesucristo, ser héroes en el seguimiento de Jesucristo. Esto significa ser capaces incluso de llegar al martirio. Yo alguna vez me he preguntado, ¿yo soy capaz de dar mi vida por Cristo? Ahorita que se está poniendo de moda la persecución de la iglesia y de los cristianos, y que en Medio Oriente los han matado de una manera descomunal, sin asco y con todo el odio, y que en nuestros países ya cercanos, incluso en el nuestro,
no estamos lejos de que el Señor nos pida en el seguimiento a Él, a Cristo, que seamos héroes, porque hay una persecución increíble contra los cristianos. Entonces, esta aclaración había sido solicitada por numerosos padres conciliares durante los debates que se daban en el aula conciliar del Vaticano II, porque estaban temerosos que se presentara un modelo de santidad de segunda clase como patrimonio común de todos los bautizados. Entonces, venimos a lo mismo, decir que nosotros somos verdaderos cristianos solamente porque somos bautizados y vamos a misa, dice el Concilio Vaticano II que no es suficiente, y que el concilio lo ratificó categóricamente, lo enseñó, para que incluso nosotros seamos capaces, por amor a Cristo, llegar hasta el testimonio heroico de ese seguimiento de Jesucristo, ¿verdad? Incluso con el martirio. Y los padres conciliares reclamaban que se definiera de esa manera, porque no es posible que dejáramos el modelo de santidad que Dios quiere para nosotros de segunda categoría, ¿verdad? De segunda categoría, o sea, de cristianos blandengues, que si quiero voy, si no quiero no voy. Bien, segundo subtítulo de la llamada a la santidad del Concilio Vaticano II, es la dimensión de la santidad cristiana. Ahora bien, en la consideración de la santidad que expone el Concilio Vaticano II, tenemos que advertir una doble dimensión, una dimensión cristocéntrica y una dimensión eclesiológica. Entonces, al interior de la dimensión eclesiológica nos aparece además su connotación escatológica, pero eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo del tema. Primero veamos la santidad entonces en una dimensión cristocéntrica. El Concilio Vaticano II lo dará en diferentes expresiones, por ejemplo, en los numerales 5 al 39 y del 39 al 42, que constituyen el capítulo 5 de la Lumen Gentium. En estos capítulos ahondan en el carácter eminentemente cristocéntrico de la santidad. Porque Jesucristo con el Padre y el Espíritu Santo es proclamado el único santo, dice el numeral 39 de la Lumen Gentium. También hace referencia de que Cristo es maestro y modelo de toda perfección, es iniciador y consumador de la santidad de vida. Recordemos que es el primogénito entre muchos hermanos, es el alfa y el omega, el primero y el último. Por eso dice el concilio que es iniciador y consumador de la santidad de vida. También que la regeneración bautismal a la que todos hemos sido introducidos, que hace al hombre verdadero hijo de Dios, también lo hace partícipe de la naturaleza divina. Cuando recibimos el bautismo, por lo tanto, en nuestra naturaleza humana recibimos naturaleza divina, y por lo mismo realmente nos convertimos por el bautismo en santos. Lo que pasa es que después del bautismo empezamos a pecar, pero recién bautizados nosotros somos realmente santos, porque esto es una iniciativa divina y no es un mérito humano. Los bautizados son seguidores de Cristo y con la ayuda de Dios han de conservar y perfeccionar esa santidad recibida, dice el Lumen Gentium en el número 40. Dice también que los cristianos, pues, son los de antes conocidos por Dios y los destinados a ser conformes a la imagen de su Hijo, para que su Hijo, sea primogénito entre muchos hermanos, dice San Pablo en los Romanos capítulo 8, y por consiguiente, quien dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, dice el Evangelio más bien la primera carta de San Juan capítulo 2.
Es decir, entonces, que si nosotros queremos andar como Él, es decir, guiados por el Espíritu de Dios y obedientes a la obra del Padre, adorándole en espíritu y en verdad, siguiendo a Cristo pobre, humilde y cargado con la cruz, a fin de ser hechos partícipes de su gloria eterna. Entonces, cada uno según los dones y las funciones que le son propios, que nos da el Espíritu Santo a cada uno, dice Lumen Gentium 41, si bien el testimonio supremo de amor, que es el martirio, es un don concedido a pocos, sin embargo, todos debemos estar prestos, debemos estar preparados a confesar a Cristo delante de los hombres y seguirlo por el camino de la cruz. Los diversos medios de santificación, incluida la práctica de los consejos evangélicos, no tiene otra finalidad que reproducir en cada uno de nosotros la imagen del Hijo de Dios, dice Lumen Gentium 42. Jesucristo es, por lo tanto, no solo la causa ejemplar y eficiente de santidad para todos los fieles, sino que es ante todo la causa formal de la santidad de todos los fieles. Es el sentido de las expresiones de San Pablo cuando dice revístanse de Cristo, ¿verdad? En los Gálatas capítulo 3. Ser en Cristo Jesús, dice en la primera carta a los Corintios también. Y las últimas líneas que dice el numeral 40 de la Lumen Gentium, reiteran a todos los fieles el carácter cristocéntrico de la vocación a la santidad en cuanto a su entidad misma, ¿verdad? Los seguidores de Cristo, las huellas de Cristo, los hechos de su imagen, en cuanto a su actuar obedeciendo en toda la voluntad del Padre, en cuanto a su motivación más profunda, que es que Él se entrega con toda su alma, ¿verdad? Él se entrega con toda su alma a toda la voluntad divina, todo su ser para la gloria de Dios, toda su entrega, todo su sacrificio al servicio del prójimo, los hombres que somos sus hermanos, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros estamos llamados entonces, aparte de la manifestación suprema de la caridad cristiana, del seguimiento de Jesucristo, hasta el martirio, también hay otros modos de llegar al martirio, ¿verdad? Dice el Vaticano II, o sea, los otros medios de santificación, los consejos evangélicos, por ejemplo, ¿verdad? Obediencia, castidad y pobreza, los consejos evangélicos, que lo viven las vírgenes y los consagrados, pero que también todos nosotros estamos llamados a vivir, ¿verdad? En obediencia al Padre, pobres y humildes, sencillos. Acuérdense de la bienaventuranza, bienaventurar los pobres de espíritu, y también seguir el amor, ¿verdad? La obediencia, la pobreza, la castidad, en primer lugar la parte moral, ¿verdad? La renuncia al pecado y a los placeres, no solamente sexuales, a todos los placeres carnales. Y así nosotros estaremos siendo imagen de Cristo, ese Cristo que fue obediente a la voluntad del Padre, con una gran motivación, entregar su vida para la gloria de Dios y para nuestra santificación. Y el segundo elemento, pues, de esa dimensión eclesial de la santidad, que lleva dos apartados. Vamos a ver el primero, la dimensión eclesial de la santidad. Dice que el concilio, de que en consecuencia y en consonancia con los comienzos de esta constitución Lumen Gentium, el numeral 39, se inicia aludiendo a la Ecclesia Trinitate et ad Trinitatem, que significa Iglesia de la Trinidad y a la Trinidad, porque Cristo, el Hijo de Dios, quien con el Padre y el Espíritu Santo es proclamado el único santo, este Cristo que amó a la Iglesia como a su esposa, entregándose a sí mismo por ella para hacerla santa,
y la adquirió con el don del Espíritu Santo para gloria de Dios. Y la adquirió en primer lugar con su sangre, ¿verdad? Y después la enriqueció con el don del Espíritu Santo para hacerla santa y también, por supuesto, para la gloria, en primer lugar, para la gloria de Dios Padre. Por eso la iglesia es pues la concreción en el tiempo del designio salvador de Dios, por el cual Dios ha concedido una humanidad que pueda llamarlo Padre, porque vive en Cristo de su palabra y de su espíritu. Miren qué cosa más linda, ¿verdad? La iglesia en el tiempo es el designio salvador de Dios, porque Él nos ha concedido una humanidad a todos nosotros para que podamos llamarlo Padre, porque vive en Cristo de su palabra y de su espíritu, esa humanidad, primero en Cristo y después en nosotros. La eclesiología del Concilio Vaticano II, por lo tanto, es básicamente la de una comunión, eclesia de comunión, tendríamos que decirlo, ¿verdad? Y esa imagen bíblica, por ejemplo, de la iglesia como cuerpo visible de Cristo glorificado, ya San Pablo hablará mucho, ¿verdad?, del cuerpo místico de Jesucristo. Esa imagen bíblica de la iglesia pone de manifiesto la comunión de vida que se da entre Él, Cristo, que es cabeza, y los miembros de su cuerpo místico, que es la iglesia. Entonces, la diversidad de funciones y de carisma en la iglesia expresan esa riqueza de los dones del Espíritu Santo, el cual produce y urge la caridad cristiana, unificando el cuerpo místico de Cristo por sí mismo, y con su virtud y con la conexión interna de sus miembros es Él mismo. Entonces, necesario que todos los miembros de la iglesia se hagan conformes a Él, conforme a Cristo, hasta el extremo de que Cristo quede conformado en todos los fieles cristianos, en todos nosotros. Cristo debe ser conformado entonces en todos nosotros. Así llegamos a la perfección del hombre perfecto, ¿verdad? Que formamos ese cuerpo místico con Jesucristo, Cristo cabeza y todos nosotros sus miembros. Todos formamos el hombre perfecto. En ese sentido habla el Concilio Vaticano II de la eclesia de comunión. Es importantísimo. Por otro lado, también en la Sagrada Escritura, la imagen del pueblo de Dios, que hace mucha referencia también en la Lumen Gentium, esa imagen del pueblo de Dios es redescubierta por el Concilio Vaticano II como un elemento fundamental y constitutivo de la iglesia, ¿verdad? Es un constitutivo eclesiológico que expresa la dimensión comunitaria, la dimensión de comunión, y a la vez eminentemente personal de la nueva vida en Cristo. Por eso las características de esta imagen del pueblo de Dios, la condición de ese pueblo de Dios, corresponden tanto al conjunto del pueblo de Dios como a cada uno de sus integrantes, todos los cristianos, todos nosotros somos el conjunto de ese pueblo de Dios que formamos la iglesia. Por eso la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en su templo, y que su ley es el nuevo mandamiento de amar como el mismo Cristo nos amó, como yo los he amado, y a su fin, ¿verdad? ¿Cuál es el fin? La dilatación del reino de Dios en el mundo hasta el fin del mundo. Por eso Cristo lo constituyó para hacer comunión de vida, de caridad y de verdad. Y por eso, como iglesia, fuera para todos, Él, Cristo, como iglesia, con todos nosotros juntos, fuera para todos y para cada uno de los seres humanos que habitan en el mundo, como el sacramento visible de esta unidad de salvación, dice la Lumen Gentium número 9. Y también en ella, ¿verdad?, en la iglesia se hallan por eso, como es sacramento visible de la unidad de la salvación del todo el género humano, en la iglesia se encuentran
todos los medios instituidos por Jesucristo para aumentar y fortalecer la nueva vida en Cristo. Estos medios, las palabras, los sacramentos, son patrimonio de la Iglesia, comunión salvadora en Cristo. Si bien algunos fieles por el orden sagrado quedan constituidos como ministros, es todo el pueblo de Dios, la jerarquía y los laicos, todos participamos y es destinado cada uno de nosotros de la regeneración en Cristo y de los medios de salvación que tiene la Iglesia y que la distribuyen, ¿verdad? Y que podemos nosotros ayudar y colaborar en la distribución de esos medios de salvación. Además, se da la acción directa del Espíritu Santo, porque con sus gracias actuales, las gracias sacramentales y los carismas distribuidos a cada uno de nosotros, los fieles cristianos, consagrados y laicos, según el beneplácito, diría yo, de Dios, los carismas y las gracias que el Espíritu nos está dando constantemente, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, que Él lo distribuye a su beneplácito, porque Él sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros. Entonces, a los pastores, por un lado, les corresponde discernir y no absorber. Les compete encauzar y no extinguir, ¿verdad?, los dones verdaderos del Espíritu Santo, esos dones que otorga el Espíritu para la edificación común de todo el pueblo de Dios, de toda la Iglesia. Lo dice la Lumen Gentium y lo dice también Apostolicam Actuositatem en el número 3 y en el 4 también del Concilio Vaticano II. También creemos que la Iglesia es indefectiblemente santa. Dice Lumen Gentium 39. Recuerden esta palabra, porque hay gente que dice la Iglesia es santa y pecadora. No, la Iglesia no es pecadora, la Iglesia es indefectiblemente santa. Pecadores son sus miembros, los miembros humanos, pero como institución divina la Iglesia es santa, ¿verdad? Y la Iglesia por eso, por ser indefectiblemente santa, dice Lumen Gentium 39, por eso también es madre de santos, ¿verdad? La Iglesia es madre de todos los santos. Entonces, en ella, en la Iglesia, por notable analogía con el Verbo encarnado, se conjuga la realidad divina y trascendente y la realidad humana e histórica. O sea, lo divino y lo humano se conjugan en la Iglesia. Y también encierra en su propio seno a pecadores. Y siendo al mismo tiempo santa la Iglesia, ella sí, por supuesto, necesita de purificación, pero nunca tenemos que decir que la Iglesia es santa y pecadora. La Iglesia no es pecadora. Si bien es cierto, la Iglesia necesita de purificación, porque en el seno de la Iglesia existimos los pecadores, por eso estamos llamados, en primer lugar, a seguir creciendo en la santidad, pero también en la necesidad de purificación. Y por eso la Iglesia avanza continuamente por la senda de la penitencia y de la renovación, dice la Lumen Gentium número 8. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.